Ahora sí, lo vamos a grabar para poderlo compartir después. ¿Ok? Listo. ¿Qué es el voluntariado corporativo? ¿Qué tipos de voluntariado corporativos hay? ¿Cuáles son los beneficios para las empresas y los diferentes actores? Y cómo alinearlos con el giro del negocio de la empresa y los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es lo que vamos a ver hoy. En el segundo webinar vamos a contar con la participación de Holcim, que nos va a explicar más a detalle cómo han implementado y cómo las empresas pueden implementar un programa de voluntariado corporativo. El tercer webinar vamos a contar con la presencia de Clave, una organización internacional que se encuentra en Argentina, Brasil y en algunos otros países de la región, donde ellos también nos van a compartir herramientas para el manejo del voluntariado corporativo y vamos a contar con la participación de Enzo Dotto, coordinador regional del programa de voluntariado corporativo de DirecTV. Y en el último webinar vamos a contar con la presentación de Voluntare. Desde España nos van a contar cuáles son los resultados del Encuentro Internacional de Voluntariado Corporativo, donde se analizarán tendencias en estas semanas. Comencemos entonces. Los inicios del voluntariado en general en Ecuador. Ecuador es un país y en general los países latinos, andinos, los cuales desde los tiempos ancestrales las comunidades indígenas han practicado el voluntariado. No se hablaba de voluntariado como tal, pero todos recordarán las mingas, que inclusive hasta en la actualidad se siguen desarrollando. Bueno, las mingas se basaban en todo este manejo comunitario eh, más fuerte de las necesidades individuales de cada uno y compartir la solidaridad y la reciprocidad con nuestros vecinos. Ahí es donde empieza el tema de voluntariado. Luego formalmente se inicia específicamente en Guayaquil, donde a través de la Junta de Beneficencia, el Cuerpo de Bomberos y las asociaciones de mujeres voluntarias, se empieza a formalizar el trabajo voluntario. Y recién desde el 2010 se comienza a visibilizar acciones de voluntariado corporativo en Ecuador. Aún las acciones de voluntariado corporativo, si bien han aumentado muchísimo, siguen siendo incipientes comparadas con las de países como los países europeos. Pero claro, tenemos que entender que en esos países la cultura de voluntariado individual inclusive es mucho más fuerte que la cultura de voluntariado individual que tenemos en el país. Veamos, el voluntariado corporativo, ¿qué es? Es una práctica mediante la cual las empresas promueven y facilitan y apoyan el trabajo voluntario de sus colaboradores para contribuir con el desarrollo de la sociedad y con el bienestar. Es decir, la empresa es un articulador de las acciones voluntarias de sus colaboradores. Eso es bien importante, porque no es que la empresa hace voluntariado corporativo. Los que hacen voluntariado son los colaboradores. La empresa es la que facilita los mecanismos para que los colaboradores se puedan involucrar. ¿Vamos hasta ahí? Dentro del programa de voluntariado corporativo se conjugan tres racionalidades distintas. Por un lado la empresa, por otro lado los colaboradores y por otro lado la comunidad. Para todos aquellos que están relacionados con la responsabilidad social, cuando hablamos de la triple cuenta de resultados, la económica, la social y la ambiental. Bueno, aquí también tenemos una triple cuenta de resultados, porque tanto la empresa como el voluntariado, del voluntario y la comunidad, los tres van a salir beneficiados de estas acciones. Debemos identificar esos múltiples beneficios que se lograrían o que se logran a través de las acciones de voluntariado. Sin esa trilogía es muy difícil que podamos llevar a cabo acciones de voluntariado exitosas.
¿Hacia dónde va el voluntariado corporativo? Es decir, al inicio, el voluntariado, y que no era en Ecuador, porque yo les comentaba que apareció recién en los años 90, era más una conciencia social, ¿sí? Que empujábamos desde hacia adentro hacia afuera para que las empresas tengan una mejor visibilidad. Luego, en los años 90, cuando nace el distintivo de empresa socialmente responsable en México, ellos incluyen unos indicadores de voluntariado corporativo para medir a las empresas y ahí se empieza a popularizar en Centroamérica y luego empieza a bajar a los países de la región. En el año 2000 es donde empieza a despuntar, cuando se declara a través del sistema de las Naciones Unidas como el Año Internacional del Voluntariado. Ahí se empieza a hablar mucho más de este tema, porque se hablaba de la importancia del voluntariado individual, pero la importancia del impacto que pueden tener las acciones de voluntariado a través de las corporaciones, en los cuales puedes llevar muchos más voluntarios a una acción determinada. Ya después del 2000 avanzan las tendencias y lo último es cómo vamos alineando el voluntariado corporativo al giro del negocio y a los objetivos de desarrollo sostenible. Hay dos tipos de voluntariado, ¿sí? El voluntariado corporativo para el desarrollo y el voluntariado basado en habilidades. Es importante entender que no todos los colaboradores de una organización van a estar interesados en realizar voluntariado. Y eso es normal. Lo importante va a ser cómo las organizaciones van a motivar a sus colaboradores a que se sumen a estas acciones de voluntariado. Y por un lado, habrán algunos que querrán hacer voluntariado vinculado a acciones de desarrollo, pero habrán otros que no les interesa, por ejemplo, ir a hacer reforestación, no les interesa ir a colaborar con una escuelita determinada, con una comunidad determinada, sino que les interesa compartir sus habilidades profesionales con otras organizaciones. ¿Cuáles son las diferencias? El voluntariado corporativo para el desarrollo lo que busca es ser una asociación local, mundial, para combatir la pobreza multidimensional. Que a través de las acciones de voluntariado nosotros ayudemos a combatir esa pobreza, sea a través de acciones vinculadas a la educación, etcétera, etcétera. La estrategia de la empresa debe fomentar el vínculo con la comunidad. Este voluntariado para el desarrollo no se puede hacer solo. Necesitamos el vínculo, ya sea con una comunidad o, como dice el siguiente punto, implementándolo a través de alianzas con las organizaciones de la sociedad civil. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que necesitan de las manos de los voluntarios corporativos y que inclusive algunas ya tienen definidas acciones con indicadores específicos que pueden aportar a la empresa a facilitar sus acciones de voluntariado. Las acciones de voluntariado basado en habilidades no es más que nada que compartir, como les comentaba, las habilidades profesionales con ya sea las comunidades o con determinadas, inclusive personas u organizaciones. Se trata de que una persona X, por ejemplo, yo como Evangelina, puedo hacer acompañamiento o mentoría, no sé, a la Cruz Roja de cómo implementar una estrategia de responsabilidad social. Entonces estoy colaborando con horas mías que puede otorgarme la empresa para compartir mis habilidades. En las empresas tienen muchas habilidades, por ejemplo, servicio al cliente, marketing, manejo de redes sociales, contabilidad y auditoría. Eso se puede inclusive compartir con organizaciones de base que pueden estar apoyando el emprendimiento, etc. El apoyo es directo, desde el voluntario con su profesión a quien recibe la acción. Y se utilizan las habilidades y talentos. Eso genera un mayor impacto porque es directo. ¿Ok?
Y también genera un mayor impacto porque hay un relacionamiento más directo entre el voluntariado, entre el voluntario y la persona que recibe el voluntariado. Veamos este tema de cuando el voluntariado es estratégico, cuando está alineado a los objetivos de la empresa y los ODS. Puede estar alineado a los objetivos de la empresa y no a los ODS, o puede estar alineado a los ODS y no de la empresa. Eso ya es una decisión interna que ustedes deben tomar, o alineado a los dos. ¿Qué es lo que se pide? Por ejemplo, una empresa que esté vinculado con el sector del transporte, pues lo más lógico sería que sus acciones de voluntariado estén relacionadas a educación vial, por ejemplo, sin desmerecer que siempre las actividades vinculadas a la protección del medio ambiente son para todas las empresas, ¿ok? Una empresa de alimentos o, por ejemplo, los bancos. Los bancos están alineando su estrategia de voluntariado corporativo a la educación financiera. Entonces, de esa manera, tú estás alineando tu voluntariado a tu core business, a tu estrategia de negocio. Es imprescindible que para que sea estratégico cuente con el apoyo de la alta dirección. Inclusive la alta dirección y los altos directivos deberían participar en estas acciones de voluntariado. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hacer acciones de voluntariado, se pierde la verticalidad de la jerarquía que existe normalmente en las empresas y todos somos iguales. Entonces de ahí suelen aparecer nuevos liderazgos que normalmente en las empresas no aparecen o están escondidos por el tipo de jerarquización que tienen. Debemos entender que los voluntarios son el principal recurso del voluntariado corporativo. Por lo tanto, se debe dialogar con ellos para conocer cuáles son sus expectativas, sus motivaciones, sus experiencias y de esa manera poder desarrollar mejor los programas. Los programas no pueden salir del escritorio de ninguno de ustedes que están aquí. Los programas tienen que ser consultados. ¿Qué les interesa a la gente? ¿Les interesa trabajar en acción social? ¿Les interesa trabajar en acciones vinculadas con el medio ambiente? ¿Les interesa, como habíamos conversado, compartir sus habilidades? No diseñemos un programa de voluntariado corporativo sin consultarlo, porque eso no va a tener éxito. Decirles, por ejemplo, de aquí a 15 días vamos a realizar una actividad X, sí, puede ser que se te sumen algunos, pero no van a ir motivados de la misma manera que irán si es que son consultados. Es súper importante que sea planificado y no improvisado. Debemos definir qué es lo que buscamos con el voluntariado corporativo y no hacer por hacer. Y además, que esto sea sostenible en el tiempo. Recuerden que cuando vinculamos a los colaboradores a las acciones de voluntariado, vamos a tener algunos que se quieran bajar de la camioneta porque no les gustaron. No les gustó la acción o porque a lo mejor la próxima vez no tienen tiempo. Bueno, no nos podemos desanimar de eso, pero debemos hacer que estas acciones sean sostenibles en el tiempo para que podamos permitir el involucramiento de nuevos colaboradores. Debemos articular a los distintos grupos de interés tratando de cumplir sus expectativas. Muchos de ustedes tienen definidos sus públicos de interés, tienen definidos sus asuntos materiales. ¿Por qué no vincular las acciones de voluntariado justamente a estos grupos de interés para poder cumplir con sus expectativas? Debe ser monitoreado y debe ser medido. ¿Ok? Y debemos contar con alianzas estables y duraderas con otras organizaciones. Ya habíamos mencionado que la alineación de los programas de voluntariado corporativo con los objetivos del negocio debe ser fundamental porque aporta un mayor valor estratégico e impacto a la compañía. Recuerden que nosotros, que estamos en el mundo de la responsabilidad social, tenemos que estar convenciendo muchas veces a nuestros jefes de por qué estas acciones son importantes. Mientras las alineemos a los objetivos del negocio, va a ser mucho más fácil que estén comprometidos con ellos y que vean el valor agregado que puede generar.
aparte de todos los que ya conocemos de involucramiento de los colaboradores, mayor fidelización, etcétera, etcétera. ¿Por qué alinear los programas de voluntariado corporativo a los objetivos de las Naciones Unidas? Bueno, sabemos que el voluntariado cumple un papel fundamental para el cumplimiento de los ODS. Así como se incluyó al sector privado en la definición de los ODS, se definió que el voluntariado es un eje transversal para el cumplimiento de los mismos. Muchas de las empresas de ustedes ya han definido cuáles son los objetivos de desarrollo sostenibles a los cuales la empresa aporta. Otras empresas están liderando las mesas de los objetivos de desarrollo sostenibles promovidas por el Pacto Mundial. Entonces, ¿por qué no alinear tus estrategias de negocio, de voluntariado a esos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Ok? Alinearlo a los ODS va a dar la sensación de que las empresas no están haciendo algo aislado, sino que están trabajando por algo más grande y más ambicioso. Fíjense que si ustedes o todas las organizaciones que están conectadas ahora al webinar deciden, por ejemplo, trabajar con el ODS 5 de igualdad de género. Bueno, podemos sumarnos todos y hacer una gran campaña de voluntariado alineado al ODS 5, que va a tener mayor impacto que si cada uno de ustedes desarrolla su propia campaña. Independientemente que siempre es importante mantener la individualidad de cada una de las organizaciones y la participación de cada uno de ustedes. Miren estos ejemplos de iniciativas ligadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ODS 14 nos habla de vida submarina. Podemos desarrollar campañas de voluntariado en temas de limpieza de playas, ríos, residuos vertidos por la actividad humana en esas digamos que en esas geografías, ¿no? El ODS 15 que habla de ecosistemas terrestres, ahí podemos hablar de reforestación, podemos hablar también de lo que tiene que ver campañas de prevención de contaminación, podemos hablar, no sé, de la importancia de preservar la fauna silvestre para que esos ecosistemas se mantengan libres de intervención humana o para que esos ecosistemas se encuentren completamente sanos. Eso va a depender de cada una de las organizaciones. El ODS 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Bueno, hay muchas empresas que tienen departamentos legales muy fuertes y pueden asesorar a determinadas personas en situación de vulnerabilidad en temas legales. Cada uno de ustedes podrá tomar el ODS al que le está apuntando la empresa y ver cómo el voluntariado corporativo puede estar alineado a eso. Mi sugerencia es que no tratemos de inventarnos el agua tibia con los programas de voluntariado corporativo. Hagamos un benchmark de qué es lo que están haciendo las otras empresas, hagamos un benchmark de qué es lo que están haciendo en voluntariado corporativo empresas de nuestro mismo sector a nivel nacional o a nivel internacional, y eso nos va a permitir tener como ideas y luces. Aunque siempre dentro de las encuestas que ustedes van a hacer a los voluntariados pueden salir ideas sumamente innovadoras. Entonces, no dejemos de escuchar a los colaboradores de qué es lo que les interesa. Dentro de la publicación de postales de RCE, que cada uno de ustedes estoy segura y esperaría que tengan en sus escritorios, hay algunas actividades de voluntariado corporativo de nuestros miembros y en el marco del reconocimiento MIL gracias al voluntariado corporativo, también en la sección de la biblioteca van a encontrar las publicaciones con la sistematización de las diferentes prácticas de voluntariado corporativo desarrollado por nuestros miembros. Fíjense este ejemplo, el voluntariado corporativo y la tecnología.
Aquellas empresas vinculadas con comunicación, telecomunicaciones, etcétera, están alineando sus estrategias de voluntariado a eliminar la brecha digital, a mejorar la calidad de vida de los colectivos a través de la inclusión de la tecnología en la solución de sus problemas. Algunos inclusive están haciendo voluntariado con sus colaboradores para desarrollar aplicaciones, apps que permitan justamente facilitar la vida de la gente. Fomentar la seguridad online, capacitaciones, cuán importante es el tema de la seguridad online, sobre todo para los jóvenes. Están haciendo voluntariado online, como por ejemplo, un desarrollador de páginas web puede apoyar a una ONG X para desarrollarle su propia página web o sus plataformas o ayudarle al posicionamiento a través de los diferentes medios de comunicación. Y también el tema del desarrollo de plataformas de formación online. No sé si ustedes han visto, pero hay algunas fundaciones vinculadas a empresas, por ejemplo, el caso de la Fundación Carlos Slim, que está muy vinculada, claro, ellos tienen una plataforma donde tienen más de 100 cursos de capacitación y formación para el trabajo. Tienen desde cómo ser un barman, a cómo servir mesas, a cómo administrar tu negocio, etcétera, etcétera. Y esas herramientas las ponen a disponibilidad de la gente como un mecanismo de disminución de la pobreza. Es decir, tú mejoras tus habilidades, eso te permite tener más accesibilidad a fuentes de trabajo y eso a su vez te va a permitir justamente reducir tu brecha de pobreza. Esto es lo que yo les contaba, hace un momentito les mencionaba que creo que lo más importante del voluntariado corporativo es que tiene que estar alineado a la gente. Es importante dialogar con los voluntarios, conocer cuáles son sus motivaciones, sus niveles de expectativa. Hay diferentes caminos para hacer eso. Puedes hacer encuestas, puedes hacer un comité de voluntarios, puedes hacer unos focus group, pero este diálogo tiene que ser permanente. Yo no puedo desarrollar un diálogo con los voluntarios solamente para diseñar el programa y no volver a conversar con ellos después de 2 años cuando quiero cambiar la estrategia o cuando quiero cambiar los programas. Este tiene que ser absolutamente permanente. ¿Ok? Y lo que debemos hacer es empezarles a motivar a los colaboradores que ser voluntario no es simplemente ir a hacer una acción, es convertirse en un agente de cambio. Y lo que queremos nosotros es pasar del típico voluntariado donde antes alguien simplemente donaba o aportaba para una beca, etcétera, o que participabas en una actividad, a que realmente seas un agente de cambio permanente. Y esto es parte del proceso que yo les decía que se va a mantener siempre y cuando la empresa tenga un programa de voluntariado corporativo que sea permanente. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar es que los voluntarios que se involucren, ¿sí?, tengan la intención de generar un cambio social y que tengan un compromiso a largo plazo, con objetivos claros y planes concretos, y que sean gente que lidere e inspire el liderazgo para movilizar a otros. Entonces, claro, esto no es algo que lo vamos a identificar en la primera acción de voluntariado. Esto lo vamos a ir identificando a medida que la gente vaya participando. Pero sí es importante que nosotros les digamos al principio a los voluntarios que vamos a invitarles a inscribirse en estos programas que tienen que tener por lo menos estas motivaciones. Tienen que tener un compromiso, tienen que tener objetivos claros y concretos y por supuesto el liderazgo y la movilización lo vamos a ir identificando en el camino. Aquí yo les puse en líneas generales cuál es el perfil del voluntario.
Es bien importante que las empresas tengan un manual de voluntariado, ¿ok? En el cual tú especifiques justamente cuál es el perfil del voluntario. Ya vamos a ver enseguida también cuáles son los compromisos, cuáles son los derechos de los voluntarios. Todo tiene que estar en una política. ¿Tiene la empresa una política de voluntariado o no? Bueno, debemos crearla. ¿Tiene o no un manual del voluntario? Debemos crearlo. Porque esto es lo único que nos va a permitir a nosotros que esto sea implementado, sea internalizado, pero también que tengamos las reglas claras. Aquí no se trata de que ponemos el día X, nos subimos todos a un bus, vamos a hacer una acción de voluntariado y no tenemos claros cuáles son los roles, los derechos y obligaciones de cada uno de nosotros. El perfil del voluntario debe ser alguien con compromiso, con ética, con capacidad de organizar, con flexibilidad en cuanto a disponibilidad de tiempo, porque los voluntariados a veces requieren de fines de semana, normalmente se planifica para los fines de semana. Requiere que tengan capacidad de formarse en técnicas de relaciones humanas y relaciones de ayuda. Las empresas que tienen un buen programa de voluntariado también tienen un programa de capacitación que acompaña al voluntario. Es decir, sí es importante que nosotros los capacitemos en relaciones humanas e inclusive, por ejemplo, ¿por qué no en técnicas de primeros auxilios, etcétera, para en caso de cualquier emergencia que se pueda suscitar dentro del voluntariado? Tiene que tener empatía, liderazgo, habilidades sociales y espíritu transformador y debe estar abierto a recibir información permanente. Hay muchas más cualidades y habilidades que se podría pedir al voluntario, eso ya lo tienen que definir ustedes dependiendo de cada una de las organizaciones. Cualquier propuesta de voluntariado corporativo que vayamos a desarrollar debe generar valor para los voluntarios, para la empresa y para la comunidad. ¿Se acuerdan que yo les mencioné antes? Ahora tienen aquí algunas opciones. Podemos proponerles que en el marco del voluntariado ellos van a desarrollar más competencias, van a tener más habilidades interpersonales, van a ser como unos líderes dentro de la organización, esto les va a aportar a reducir el estrés, etcétera, etcétera. Repito que estos son un ejemplos y ustedes pueden identificar cuál es la propuesta de valor que les van a otorgar a sus voluntarios. Hay gente que le entrega, no sé, por cada 5 días de voluntariado tienes un día de vacaciones adicional o no sé, eso ya lo podrán definir ustedes, como les decía. ¿Cuáles son los derechos del voluntario y cuáles son sus obligaciones? Debe estar claro, porque aquí no es que vamos todos únicamente porque somos buena gentes, ¿sí? Ellos tienen derecho a recibir información, a ser tratados sin discriminación, a participar activamente. Por ejemplo, hay un tema que a veces no se tiene en cuenta en algunas organizaciones, otras sí, es contratar un seguro específico contra riesgos de accidentes y enfermedad que puedan derivarse de las acciones de voluntariado. Ser reembolsados por los gastos realizados en las actividades de voluntariado, tener, por supuesto, las mínimas condiciones de seguridad, higiene, salud, etcétera, y obtener respeto y reconocimiento por el valor que ellos están realizando en cuanto a su contribución. Es súper importante que las empresas o ustedes, si van a desarrollar los programas de voluntariado, tengan en cuenta que el reconocimiento es uno de los factores fundamentales por el cual un voluntario se inscribe. Y entonces el que ustedes tengan también un mecanismo de reconocimiento posterior y permanente para los voluntarios es no solo un derecho del voluntario, sino también una obligación de la empresa. ¿Cuáles son las obligaciones de la empresa? Bueno, del voluntario, perdón, cumplir con los compromisos adquiridos, guardar confidencialidad, actuar con debida diligencia, comportarse de forma ética y respetuosa, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos definir el valor para la empresa,
de la propuesta de valor, ¿sí? Que puede estar vinculado con el relacionamiento con la comunidad, puede estar vinculado con el relacionamiento con los proveedores, puede estar vinculado con el relacionamiento con los gobiernos autónomos descentralizados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo definirán ustedes. Pero siempre hay unos temas que son como de cajón. Dentro de la propuesta de valor para la empresa está el tema de la mejora del clima laboral, tener colaboradores más motivados y más productivos, la atracción de nuevos talentos y la reputación corporativa, pero siempre vinculado con los colaboradores. ¿Ok? Luego, las diferentes propuestas de valor que le puedas dar a la empresa, como decíamos, en temas de relación con la comunidad, etcétera, son adicionales. La principal motivación de desarrollar un programa de voluntariado corporativo son los colaboradores. ¿Ok? Obviamente la propuesta de valor para la comunidad, proyectos sociales ejecutados y de alto impacto. Y tenemos que pensar también en cómo involucramos a la comunidad en las acciones de voluntariado. Pensando también en dialogar con ellas para ver cuáles son sus necesidades. A veces nosotros decimos, bueno, queremos ir a hacer una acción de voluntariado, me voy a inventar, en el Parque Central de Pifo, pero a lo mejor la comunidad no necesita que tú vayas al Parque Central de Pifo, sino que vayas al tercer parque que tienen, o para que les ayudes con la escuela X, etcétera. Es bien importante que podamos identificar y que no seamos nosotros los que nos inventemos internamente las actividades que queremos hacer en determinada comunidad. El intercambio de capacidades desde la empresa hacia las comunidades también es muy interesante. Holcim ya les va a contar en el próximo webinar. Ellos, por ejemplo, realizan muchas acciones vinculadas a la seguridad de las personas, porque el fuerte de ellos como empresa es la seguridad y salud ocupacional. Entonces van a las determinadas organizaciones, de escuelas, colegios, hospitales, y hacen una evaluación de riesgos y su voluntariado está vinculado a eso. He tratado de avanzar lo más rápidamente, estamos casi en los 40 minutos que estaban estipulados. Como les decía, la idea de ahora es hacer un barrido general sobre qué es el voluntariado, cómo podemos generar la propuesta de valor para la empresa, para la comunidad, para los colaboradores, y lo que necesitamos ahora es continuar analizando esto. Les vamos a compartir el webinar, les vamos a compartir la presentación y que ustedes vayan implementando poco a poco su estrategia o su plan de cómo van a implementar el programa de voluntariado corporativo. Les voy a abrir el micrófono para que puedan hacer preguntas y comentarios. Están libres cada uno de ustedes de poder preguntar. A ver. Ahí están todos abiertos, si no me equivoco, Ricky. Mejor por el chat, me dice Ricardo, que es nuestro tecnológico. Yo voy a abrir aquí, está compartida la pantalla para que ustedes puedan ver las preguntas que hacen sus diferentes colegas. A ver, aquí estamos en el chat. ¿Alguna pregunta? Evita. A ver, ahí te acabo de activarte, Sergio. ¿Eras tú? Sí. Bueno, primero agradecerte la presentación, creo que está muy claro muchos de los temas. ¿Qué nos puedes comentar respecto al tema de comunicación, de voluntariado? Ya. Porque creo que ligado a este tema juega un rol fundamental el tema de comunicación, de motivación, en la experiencia que tienes. ¿Qué nos puedes comunicar al respecto? Verás, yo creo que no hay acciones dentro de la empresa que no se puedan llevar que se puedan llevar a cabo si no son de la mano
del área de comunicación. Es súper importante que tú tengas una estrategia de comunicación para motivar inicialmente. Tienes que mantener una comunicación permanente para contar sobre las acciones de voluntariado que se han desarrollado y tengas también acciones de comunicación para ir motivando a los nuevos que se van a involucrar. Entonces, no puedes tú desarrollar únicamente desde el área de responsabilidad social una estrategia de voluntariado si no involucras no solo al área de responsabilidad social, sino al área de talento humano y en muchos casos también al área de logística, que son los que apoyan, o sea, logística me refiero a la gente que está a cargo de los eventos y de tal dentro de las organizaciones. Todo esto tiene que ir de la mano de una campaña de comunicación súper llamativa. Tú no puedes mandarles un mail invitándoles a hacer voluntariado. Es decir, tienes que tener videos, tienes que tener testimoniales, o sea, algo que te mueva. Eh, no sé si por ahí va tu pregunta, Sergio. Y va por ahí el tema Ya, del último aporte que nos han dado los testimoniales, los videos. Yo creo que retomo lo que tú dijiste. No es cuestión de inventarse cosas, sino más bien a través del benchmarking tratar de copiar, ¿no? Y de aplicar en lo que corresponde a cada compañía. sí. Eh, Yo, por Temas sí, ya pueden estar trabajados, ¿no? Yo veo muy valioso el que Holcim nos pueda compartir en el próximo webinar sus prácticas, ¿no? Porque si es un tema bien duro el voluntariado, o sea, mover esfuerzos, mover cosas, tiempos, a sí, ver, sí le veo complicado, ¿no? verás, yo creo que a veces nosotros, y eso es algo muy natural de los seres humanos, nos complicamos más de lo que realmente es. Y creo que debemos hacer que las acciones de voluntariado sean lo más naturales posible y sean lo más sencillas. Lo que no queremos es ni complicar a la empresa ni complicarnos nosotros la vida. Es decir, por eso también es importante identificar oportunidades de alianzas, necesidades, etcétera, etcétera. Traten de no complicar la vida. Es decir, sí, bueno, en el caso de ustedes, Sergio, tienen 5.000 y pico de colaboradores, una cosa así. Bueno, tal vez va a ser más complicado, pero es cuestión de organizarse e ir haciéndolo por partes. Lo más probable es que empieces haciendo acciones de voluntariado en determinadas ciudades y puede llegar el día que tengan el día del voluntariado Pronaca, donde movilizas a todos los colaboradores a nivel nacional. Pero para eso ya tienes que tener un recorrido y tienes que tener una experiencia. No puedes lanzarte tu primera acción de voluntariado para movilizar a todos tus colaboradores, porque te vas a volver loco y porque vas a hacer que a lo mejor colapse y no funcione posteriormente. ¿Ok? Voy a contestar la siguiente pregunta de Silvia Perazo, en la cual pregunta cuál es el primer paso para la creación de grupos de voluntariado y la mejor forma de hacer el reclutamiento de voluntarios. Ok, el primer paso es contar con el apoyo de la máxima autoridad de la empresa. ¿Sí? Si no cuentas con la máxima, con eso no vas a lograr las acciones de voluntariado. Mi segundo paso sería definir una encuesta a los colaboradores para ver qué les interesa. ¿Ok? Y puedes armar un primer comité en el cual involucre, no sé, al área de responsabilidad social, al área de talento humano, al área ambiental, por ejemplo, si es que ustedes quieren irse por el lado de reforestación, y entre ustedes hacer un análisis de las respuestas de los voluntarios y luego, cuando ya haces un análisis, les comentas a los potenciales voluntarios, miren, nosotros les preguntamos qué les interesaría, voluntariado social, voluntariado ambiental, etcétera. Las respuestas de ustedes son estas. Y en el marco de esto, nosotros tenemos 3 opciones de voluntariado. Me invento, ¿no? Entonces, les invitamos a votar. Y de esas te sale una. Y de esa que te sale, empiezas a desarrollar tus estrategias o tu plan o tu acción de voluntariado específico. ¿Ok?
Carla estaba preguntando, decimos que el voluntariado debe ser monitoreado y medido. ¿Nos puedes indicar ejemplos de cómo medir el voluntariado? Sí, mira, en el tercer webinar ustedes van a tener herramientas de voluntariado. Tú lo que tienes que medir, lo principal es, bueno, obviamente qué nivel de asistencia tienes, qué nivel de satisfacción tienes con los voluntarios, qué nivel de satisfacción tienes por parte de la comunidad, e ir midiendo si es que es un voluntariado a largo plazo, qué cambios vas teniendo. Entonces, eso te va a permitir justamente ir implementando oportunidades de mejora. Tienes que ir midiendo también, por ejemplo, qué tan efectivas son las campañas de comunicación. ¿Están siendo efectivas? ¿No están siendo efectivas? Etcétera, etcétera. Entonces, les dejo más adelante el tema de los indicadores. A ver, ¿cómo delinear el relacionamiento con el grupo vulnerable? Porque la comunidad se entera del apoyo y piden contribuciones fuera de contexto. Esto es parte del diálogo con públicos de interés que tiene que tener la empresa y el relacionamiento claro que tiene que tener con la comunidad. Es decir, la comunidad tiene que saber hasta dónde puede llegar la empresa, pero la empresa también tiene que saber cuáles son las necesidades de la comunidad. Y si tú tienes un buen relacionamiento con la comunidad y la comunidad te pide contribuciones que están fuera de contexto, pues lamentablemente tenemos que empezar a decir que no sabemos decir que no, o tenemos miedo de decirle que no. Y si una comunidad te pide algo que está fuera de contexto o fuera de tu materialidad, pues tienes que decirle, bueno, yo no te puedo dar esto, pero sí te puedo dar lo otro. ¿Se puede calcular el ROI del voluntariado corporativo? Sí, se puede calcular el ROI del voluntariado corporativo como cualquier proyecto de inversión social. El tema es que las metodologías para calcular el ROI social todavía están en proceso de construcción, porque por un lado tú tienes los indicadores cuantitativos, pero los indicadores cualitativos todavía siguen siendo de percepción. Entonces, es bastante difícil el cálculo de inversión social, pero no es imposible. Entonces, hay que trabajar con las metodologías. Este no es un curso de ROI social, así que no voy a entrar en detalles, pero sí es posible. Otra pregunta, por favor, dicen. ¿Con qué frecuencia, ¿con qué frecuencia sería conveniente realizar una encuesta a los voluntarios para identificar sus intereses? A ver, yo creo que puede ser al inicio, tenemos que preguntarles cuáles son sus intereses. Una vez que finaliza la acción de voluntariado que ya hemos desarrollado, debemos preguntarles qué les pareció, si se llenaron sus expectativas o no se llenaron sus expectativas y cuáles son sus sugerencias para las siguientes. Los programas de voluntariado corporativo creo que es bien importante que los mantengamos al menos por 2 años, ¿ok? Porque también ahí vamos a poder realizar una evaluación de impacto un poquito más a largo plazo. Eso no significa que si se identifican intereses en el camino o en el mismo día que realizaste las acciones de voluntariado, puedas implementar nuevas acciones para el siguiente año. ¿Ok? Recuerden ustedes también que las empresas tienen un nivel de rotación. Entonces, si tú les preguntaste a los potenciales voluntarios al inicio de desarrollar tus programas, podrías tú incorporar dentro inclusive del proceso de inducción de los nuevos colaboradores la misma encuesta para saber estos nuevos colaboradores que ingresan qué necesidades tienen o qué les gustaría hacer en el marco del voluntariado corporativo y comprometerlos. A ver, María Paz me quiere hacer una pregunta por audio, pero si me esperas un ratito, María Paz, que voy a contestar otra que está
aquí escrita por parte de Gonzalo Cáceres. Dice, para el relacionamiento con la comunidad, armar la triple alianza sociedad con una organización de bases clave y no hay capacidades, a ver, espérame un ratito, Pauli, ya estoy viendo todas. Y no hay capacidades, otra ONG puede ayudar en este propósito. Está Gonzalo, más bien creo que está comentando y lo que está diciendo es que si no hay capacidades, puedes trabajar con otras ONGs que puedan ayudarte con este propósito y que si el encuadre se hace bien, la comunidad no te va a pedir nada fuera de contexto. Estoy completamente de acuerdo. Están pidiendo ya capacitaciones en ROI social, perfecto. Ya hemos hecho algunas, pero ya trataremos de hacer adicionales. A ver, voy a abrir el micrófono, por favor. María Paz está primero y después Ismael quiere hacerme una pregunta. A ver, Ricardo, ¿están abiertos los micrófonos? Por favor, ayúdame. Espérenme un segundito. A ver, María Paz. Hola, Evangelina, te hago por aquí. A ver, un poquito más bajo, ¿Ahí me María escuchas? Paz. Hola, Evangelina. Está un poco alto el volumen. Bájale un poquito, por favor, el volumen y te escuchamos perfectamente. ¿Cuál es tu pregunta, María Paz? Listo. Yo te quería hacer la siguiente pregunta. Verás, nosotros, bueno, yo tengo esta duda. Si bien los voluntarios se puede decir, van a generar cambios, van a desarrollar sus habilidades de liderazgo, ¿cómo crear este engagement, esta fidelización para que participen en voluntariado corporativo? Porque esto involucra mucho más tiempo del que tienen. El hecho de que sea con una empresa, capaz que ya va a ser un poco más independiente y no que tenga que ver con la empresa. No sé, cómo crear esa relación y venderles un poco la idea de que participen en este tipo de programas. A ver, verás, eso va a depender también mucho de los colaboradores que tengas en la empresa. Por ejemplo, en el caso de las nuevas generaciones, los millennials, etcétera, están muy motivados por trabajar por una causa. Entonces a ellos no los vas a tener que prácticamente convencer. Se les invitan y van a participar de manera muy activa, por supuesto que tendrás de todo. El resto, sobre todo tal vez un poco las generaciones más antiguas, cuesta un poco más, pero creo que eso va a estar muy ligado también en las condiciones que la empresa ofrezca. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si la empresa te ofrece hacer voluntariado sábado y domingo y el lunes te piden que estés a las 7 de la mañana en la oficina, qué pereza, ¿ok? Si es que yo quiero hacer un voluntariado de habilidades y lo tengo que hacer el sábado en la noche y la empresa no me da al menos 2 horas a la semana para hacer el voluntariado, pues obviamente también me desmotiva. La clave va a estar en cuál es la propuesta de valor que tú le vas a dar al voluntario. María Paz, ¿contesté tu pregunta? Sí, perfecto. Muchas gracias, Evangelina. Ya, no es tan fácil, pero tampoco es imposible, ¿ok? Ismael, ¿tú querías hacer alguna pregunta? Tienes la posibilidad de... ya está abierto tu micrófono. Adelante. Evangelina, buenos días. Buenos días, Ismael. ¿Qué tal? Un poco también con la pregunta anterior. En caso de compañías o empresas pequeñas y medianas que no tienen, digamos, una cantidad de colaboradores grandes, por ejemplo, unos 20, 30, una compañía pequeña, y no existe, como nos comentabas, que hay que esperar también la participación de los colaboradores. Si es que no existe, digamos, en un ejemplo, si es que no existe el deseo de los colaboradores en realizar este tipo de actividades de voluntariado corporativo, pero sí de la cabeza, si hay la intención de la cabeza, ¿es recomendable tal vez forzarlo o hay que esperar que llegue el momento en que los colaboradores se contagien de este tipo de actividades? Mira, yo creo que como todo en la vida, cuanto más forzas las cosas, más resistencia vas a generar. Entonces tú no puedes forzar a alguien que vaya a hacer voluntariado. Partamos porque esto es un tema de voluntariado, es voluntario. Entonces va el que quiere. Repito que todo va a depender de las condiciones que les pongas y cómo los motives.
En una empresa pequeña, realizar acciones de voluntariado es mucho más sencillo que en una grande, porque puedes armar cuestiones para motivarles y hacer una mesa de trabajo con los 20 y decirles, bueno, a ver, ¿qué nos gustaría hacer? ¿A dónde nos gustaría ir? ¿Quieren hacer voluntariado ustedes solos o quieren que involucremos a sus familias? Que eso también suele gustar mucho, el que puedan llevar a sus hijos, en que puedan llevar a su esposa, etcétera, etcétera, y que puedan identificar una causa con la que ellos se identifiquen. Las empresas pequeñas normalmente tienen gente trabajando que es del mismo sector, del mismo territorio, y ellos conocen más la problemática. Entonces, o, por ejemplo, alguno, no sé, ya trabaja como voluntario, me voy a inventar, ¿no? Como voluntario en Solca o como voluntario en la Junta Parroquial. El mismo colaborador se va a encargar de convencer a sus compañeros de participar en una acción de voluntariado determinada. ¿Ok? Ahí tal vez es más difícil en una empresa pequeña ligarlo a tu estrategia de negocio que a una grande. ¿Ok? Porque si eres una imprenta, no sé, me voy a inventar, de 20 colaboradores, pues es más difícil ligar el voluntariado a tu negocio que en las grandes. Maritza está preguntando dónde puede encontrar estudios de benchmarking social. Mira, ahora las redes, el internet, etcétera, te dan un montón de información. Pero Maritza, si nos contactas por interno, viendo un poco más el tema social, porque si pongo benchmarking social, me van a salir un montón de cosas. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es, por ejemplo, si quiero de voluntariado corporativo, yo tengo que buscar las empresas líderes en mi sector a nivel mundial y entrar a sus páginas web, leer sus memorias de sostenibilidad y de ahí sacar la información. No vamos a encontrar un benchmark en el cual tengamos nosotros una matriz en las cuales nos van a decir tales y tales empresas hacen esto, esto, lo otro. Eso es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, ¿ok? Pero sí hay publicaciones relacionadas con voluntariado, mesa negra que está allá con rojo, que están relacionadas con un voluntariado, como en nuestra página web. Denme un segundito, Ricardo, hacia la derecha, hacia tu derecha, ese, el negro con naranja. Y ustedes van desarrollando. Hay un manual de voluntariado corporativo que nosotros tenemos en nuestra oficina, que se llama Voluntariado Corporativo para el Desarrollo, Manual y Libros de Caso. Esto fue desarrollado por la Fundación Codespa con el apoyo de la Unión Europea y ustedes pueden buscar en la página web de la Fundación Codespa, si bien es del 2012 les puede servir mucho, o aquellos que están en Quito pueden venir a echarle una ojeadita en nuestras oficinas y les ofrecemos un café delicioso. Eso sí, avísenos nada más que van a venir por acá. ¿Ok? Catherine me está preguntando, ¿hay alguna recomendación en cuanto al número de actividades de voluntariado corporativo que se deben realizar en un año? No hay ninguna recomendación, eso va a depender mucho de cuál sea la estrategia que defina la empresa. Pero tampoco puede saturar, porque la empresa no puede estar en un voluntariado permanente, aunque el de habilidades sí lo puedes tener permanente, porque un voluntario puede ser voluntario por 6 meses, 2 horas a la semana para una ONG X. Pero cuando tú vas a movilizar voluntarios, es muy difícil hacerlo muchas veces al año. Podrías pensar, por ejemplo, en hacer no sé, me voy a inventar, en el mes de marzo vinculado con acciones ambientales y en el mes de octubre con acción social. Pero no saturemos porque eso nos puede ser contraproducente. Y además no va a haber un presupuesto dentro de las empresas que te permita movilizar voluntarios varias veces al año. ¿Ok? Recuerden que siempre que nosotros podamos generar alianzas en el marco del voluntariado, eso nos va a permitir minimizar los costos.
Quiero hacer una campaña de reforestación. Bueno, en Quito puedo buscar a la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito, quienes inclusive ya nos tienen hasta los huecos cavados y solo tengo que movilizar a los colaboradores y ellos se encargan inclusive de hacer el seguimiento de qué pasó con estos árboles que plantamos o con el Ministerio del Ambiente, o si estoy en otro territorio, puedo acercarme a las organizaciones, a los gobiernos locales, que además es parte de su obligación. Y nosotros lo que estamos haciendo es contribuir a maximizar el impacto de lo que ellos tienen que hacer. Hola mis amigos, buenos días, soy Giovanna. ¿Podemos integrar a familiares y proveedores en las actividades de voluntariado? Sí, pueden, y en muchos de los casos es súper recomendable, porque la gente va mucho más feliz a hacer una acción de voluntariado un día sábado en la mañana si va con los hijos, a que si tiene que ir solo. Recuerden que no ven en muchos de los casos a sus hijos toda la semana, y encima les estamos pidiendo que hagan voluntariado un sábado en la mañana, y encima les estamos diciendo que vayan solos. Entonces, veamos esto también como parte de una actividad integradora donde podemos involucrar a las familias de nuestros colaboradores. ¿Y por qué no a los proveedores? Pero vamos paso por paso, ¿ok? A lo mejor cuando recién vamos a iniciar un programa de voluntariado no estamos en capacidad de invitar a otros actores como los proveedores, cuando todavía no hemos probado internamente. Hay un dicho, que tengamos cuidado que nos salga el tiro por la culata. Entonces, hagamos primero nuestros experimentos, que sí pueden involucrar a las familias de los colaboradores, pero no lo extendamos mucho. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. De todas maneras, el horario del webinar hemos sido súper cuidadosos de que se mantenga por respeto a cada uno de ustedes, a sus tiempos. Y de todas maneras, recuerden que nuestras oficinas están abiertas, los teléfonos también, y este es un primer inicio. No desesperen, vayan paso por paso. Y como les decía, no tratemos de involucrar a demasiadas expectativas. Es preferible tener un solo objetivo, tener a los colaboradores que quieren participar en el voluntariado y ahí ir aumentando. Llevemos las estadísticas de qué porcentaje de colaboradores hay y pónganse metas y empiecen a invitar a más colaboradores. El 5 de julio les volvemos a invitar al webinar, al segundo webinar, que tendremos la participación de Holcim, a quienes les agradecemos desde ya. También decirles que aquellos que se perdieron el webinar sobre comunicación, auditorías de comunicación, este se va a repetir el día 22 de julio, igual a las 9 de la mañana, y agradecerles. Para nosotros es bien importante que ustedes entiendan algo. Esto es un mecanismo que estamos poniendo a disposición de los miembros. Siempre son bienvenidos, pero si se van a inscribir, les pedimos por favor que participen. Ahora hemos logrado 28 asistentes de 50 confirmados. Entonces, nos toca dejar gente debajo del webinar para darle espacio a aquellos que se inscribieron, y si no asisten, por supuesto, es una pérdida para los próximos. A ver, ¿quieren nuevamente el nombre del libro o la página para visitarlo? El libro se llama Manual y libro de casos sobre voluntariado corporativo para el desarrollo, una herramienta estratégica para integrar la empresa y empleados contra la lucha, en la lucha contra la pobreza. A ver, creo que me están viendo ustedes ahí. Este es el libro. Creo que lo están viendo bien. ¿Sí? Ahí está. Ricardo me acaba de ampliar. Este es de la Fundación Codespa. Búsquenlo, por favor, en la página web de ellos. No sé si lo tengan en versión digital. Si no, como les digo, lo tenemos en nuestra oficina. Ok,
El webinar se los vamos a pasar, está grabado, pueden compartirlo con sus compañeros de trabajo y solo prendí la cámara para despedirme y agradecerles por haber estado hoy día conectados con nosotros. Un abrazo, cuídense, hasta luego.